Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Capítulo 4. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Nada más el verso 1 vamos a leer todos juntos. ¿Listos? Lucas capítulo 4, el verso 1 nada más lo leemos todos juntos. ¿Sí? Capítulo 1, verso 1. Perdón, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Otra vez vamos a leerlo juntos porque está dormido. ¿Listos? Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, tu bondad tan infinita. Gracias, Señor. Bendice cada vida, cada corazón, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Ocupe su lugar, hermano, hermana. Aleluya. La llenura del Espíritu Santo, diga llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesús estaba por iniciar su asombroso ministerio, hermanos, lleno de señales, lleno de maravillas, sanidades, milagros, prodigios, y un ministerio donde Él iba a entregar su vida por amor a nosotros. Él entregó su vida por amor a nosotros, hermano. Donde Él expresaría su amor inconmensurable, ese amor que debe tener sus seguidores. Usted es seguidor de Jesús, seguidora de Jesús, pues usted debe expresar ese amor del Señor Jesús a todo hijo de Dios que usted sirve. Todos los que sirven saben que sirven a hijos de Dios, que sirven a un pueblo hermoso. Y usted sirve a Dios, ¿por qué? Por gratitud, y sirve a Dios por amor, por lo que Él ha hecho por su vida. Y usted debe hacerlo lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Diga, lleno del Espíritu Santo. En el capítulo anterior, hermano, vemos el ministerio de Juan Bautista. Él predicaba el arrepentimiento y se bautizara a la gente. Y Juan Bautista tenía bien en claro que iba a venir alguien mayor que él, el Señor Jesús, porque Jesús era primero que él. Y él dice: es más poderoso que yo, y no soy digno de amarrar o desatar el calzado de su sandalia. Juan Bautista sabía que venía alguien mayor que él, y que él los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese era el Señor Jesús. El Señor Jesús, hermano, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es el que llena con Espíritu Santo. Y cuando el Señor Jesús era bautizado, hermano, dice en Lucas 3:22, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De esa manera lo vio, que descendía el Espíritu Santo sobre él como forma de paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, hermano. Él es una persona. Y Él está aquí, hermano. Y es bien importante que usted esté consciente que Él es una persona. ¿Usted cómo trata a una persona? ¿Lo maltrata, le habla mal, le hace feo? ¿Cómo trata usted a la gente? ¿Con qué educación trata usted a las personas? El Espíritu Santo es una persona, y como persona también siente lo que usted trae, su actitud y cómo anda. Todo lo siente Él. Más al final voy a decir algo que pasó ahí en la iglesia a la cual escribe Santiago. Pero en estos días, hermano, que pensaba en hablar sobre la llenura del Espíritu Santo, hermano, dije: los hermanos necesitan saber lo que es estar lleno del Espíritu Santo y lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Necesitan tener conocimiento la iglesia sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió en esta historia ahí de Lucas capítulo 4 verso 1 que leímos ahorita?
¿Qué sucedió en primer lugar? El Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Diga, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Antes de iniciar su gran ministerio, nuestro Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Iba a realizar un ministerio grandísimo y iba a entregar su vida hasta el final. ¿Y sabe qué necesitaba para entregar su vida? Estar lleno del Espíritu Santo. Hasta el fin iba a necesitar de esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Diga al que está ahí a su lado, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Para que se despierte. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Algunos piensan, hermano, que es el bautismo del Espíritu Santo que se manifiesta cuando alguien empieza a hablar en lenguas y dicen, fue lleno del Espíritu Santo. Tiene que ver, pero quiero enseñarles algo sobre lo que es estar lleno, explicarle algo. Que hay una diferencia. En la Escritura vamos a encontrar referencias a ser llenos con algo. Por ejemplo, en la palabra vamos a encontrar expresiones que nos van a enseñar una condición de la que se encuentra una persona llena. ¿A qué voy? Miren, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, verso 17 en adelante, vemos la historia de cómo el Señor Jesús sana a un paralítico que bajaron del techo porque estaba la multitud alrededor. Era tanta la multitud de la casa que traían un paralítico y no podían pasar a donde estaba el Señor Jesús. Entonces abrieron por ahí el techo y bajaron al paralítico directo a donde estaba el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, y el Señor los sana. Y los fariseos que estaban ahí, hermanos, se enojaron porque dijeron, ¿quién es el que puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero esto lo dijeron en su mente y en su corazón, y nuestro Señor Jesús conoce lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Él pesa los espíritus. Les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Como quien dice, ¿por qué están dudando en sus corazones lo que acaban de ver ahorita? ¿Por qué dudan? ¿Por qué están cavilando en sus corazones? Él conocía lo que estaban pensando y lo que estaba pasando en su corazón. Y el Señor le dijo a este paralítico en esa ocasión, levántate y anda. Y él se levantó, tomó su camilla y salió caminando. Dice la palabra de Dios, capítulo 5, verso 26 de Lucas. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y dice, y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Se llenaron de qué? De temor. Llenarse nos va a indicar alguna condición de algo que está pasando y que está sucediendo. Quiero explicarle bien para que vaya usted comprendiendo lo que es estar lleno del Espíritu Santo. En esa ocasión se llenaron de temor. Les dio temor porque acababan de ver algo asombroso. Lucas capítulo 6, del verso 6 al 10. El Señor Jesús sana a alguien que tenía la mano seca. El problema fue que ahí estaban otra vez los fariseos, esos que cavilaban en su corazón. Y andaban ahí, hermanos, y vieron cómo el Señor Jesús sanaba a esta persona de su mano seca en el día sábado donde se supone no puedes hacer nada en aquellos tiempos. Lucas capítulo 6, verso 11 dice que estos se llenaron, dice, de furor. Fueron llenos de enojo, se enojaron con Jesús porque sanó a alguien en el día sábado. Y hablaban entre sí hacer algo contra Jesús. Vean, los primeros mostraron una condición de temor, se llenaron de temor. Estos se llenaron de furor, se enojaron. El enojo, cuando alguien está lleno de algo, es porque eso lo controla. Se llenaron de enojo y eso los controló. Vea cómo la gente puede llenarse de un momento de enojo, llenarse de ira. Gente que se llena tanto de enojo que puede golpear. Se llena tanto de enojo que incluso puede matar a otra persona. Hay familias que se llenan de enojos en discusiones, que se dicen de todo y terminan peleando y destruyéndose. ¿Por qué? Porque ¿qué los controló? El enojo. ¿Y por qué los controló? Porque se llenaron de enojo. ¿Sí va entendiendo la idea? Hubo enojo, se llenaron. A veces, hermano, muchas veces el enojo es por cualquier cosa sencillita. Por cualquier cosa. Si usted analiza la vez que se enojó, fue por algo tan sencillo que tal vez hubiera usted pedido perdón o otra persona pidió perdón y se acabó. Pero fue por algo tan sencillo que si usted lo analiza, qué tonto fui, qué tonta fui.
y dejaron que el enojo controlara y se hicieron un gran show tremendo. Salud. ¿Se da cuenta cómo el enojo puede controlar todo su ser? Todo su ser. Llenar su corazón de enojo, rencores, resentimientos. Gente que trae el corazón rencores que no pueden perdonar. Y está lleno de rencores. Gente, cuando alguien ha visto de esos que llaman en internet, nomás se ven en internet porque en la iglesia nunca se ve. Cuando hay celos entre pareja, ¿quién lo controló? ¿Está lleno de qué? ¿Se da cuenta cómo está lleno de algo? Nos muestra una condición. Vamos entendiendo, ¿verdad? Y comprendiendo por qué es la importancia de estar lleno del Espíritu Santo. Uno puede sentirse enojado en un momento, pero no es lo mismo estar lleno de enojo. Uno puede sentir miedo en un momento, es algo natural, pero que te paralice el miedo ya es distinto. Está dominado por el miedo, está dominado por el enojo, está dominado por la ira, porque está lleno de eso en ese momento. Entonces, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo significa que ese hombre antiguo, el que usted era antes de pecado, que controlaba su vida el pecado, la mala manera de vivir, que controlaba sus emociones de enojo, de ira, de celo, de contienda, todo eso, hombre viciado que está allá atrás, que quedó allá atrás, era su antigua manera de vivir, y ahora está lleno del Espíritu Santo, hermano. Por eso hay hermanos que dicen: qué bonito se sintió el servicio hoy. ¿Por qué? Porque en ese momento usted se llenó del Espíritu Santo y sintió bonito, y qué bonito estuvo la adoración, y qué bonito la palabra, y qué bonito, y sale y empiezan las discusiones o la amargura otra vez. ¿Por qué? Porque se deja llenar con el antiguo hombre viciado de allá afuera. De allá afuera. Llega a la casa y que el vecino y se palabrea con el vecino. Pero es diferente cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Sale, saluda, está contento, sigue alabando a Dios, está en su casa y le sale una alabanza. Está lleno del Espíritu Santo. Y si no le digo que no va a haber problemas, si va a pasar problemas y situaciones, pero usted está tan lleno del Espíritu Santo que sobrepasa ese problema y esa situación, y usted prosigue adelante, porque está lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo sentir que estar lleno del Espíritu Santo. Sentí bonito la presencia de Dios y sale y ¡pum! Tremendo allá afuera. A estar lleno del Espíritu Santo. Cuando uno acepta al Señor Jesús en su corazón, hermano, viene el Espíritu Santo a habitar en usted. Y siempre le digo, Juan 1:12, aquellos que les recibieron son hechos hijos de Dios. Y todos los hijos de Dios, hermano, tienen el Espíritu Santo. Aquel que aceptó al Señor Jesús un día tiene el Espíritu Santo. Y no significa que solo un hermano lo tenga y otro hermano no, porque lo aceptó usted un día. Usted aceptó al Señor Jesús. Todos, por lo tanto, los que aceptaron al Jesús son hijos de Dios y tienen una señal. Es el Espíritu Santo en su vida. Y eso hace, hermano, que usted cada vez anhele más de Él y más de Dios. Es el Espíritu Santo que le está impulsando. El Espíritu Santo viene y habita dentro de los creyentes. El Espíritu Santo no es representado de cierta manera, pero no es una sustancia. El Espíritu Santo no es una influencia ahí, no es un líquido ahí, como enseñan los testigos de Jehová, una influencia de poder. No. El Espíritu Santo es representado por aceite, es representado como una paloma, es representado como agua, pero no es agua, no es paloma, no es aceite, no es una fuente de poder. Él es una persona que mora en usted. Es la presencia de Dios que está en usted. Amén. Pero nuestro Dios caballeroso, hermoso, nuestro Dios, si usted lo deja trabajar, el Espíritu Santo va a haber cosas maravillosas en su vida y un cambio hermoso. Y a Dios. Pero si usted no deja que trabaje el Espíritu Santo en usted, en su vida, lo está constrictando nada más. Él es un caballero. Si usted deja el trabajo y hace cosas grandes en su vida. Él es una persona, hermano, que viene y habita en el mismo instante de su conversión. El Espíritu Santo. Y decir ser llenos del Espíritu Santo no significa que
aquella hermana está llena del Espíritu Santo y aquella hermana no, aquel hermano sí lo tiene, aquel hermano no lo tiene, aquel tiene la mitad del Espíritu Santo y aquel tiene la otra, un pedacito nada más. Él viene a habitar completamente en usted, pero va a trabajar conforme usted lo deje trabajar. Conforme usted vaya a trabajar, vaya dejándolo trabajar, Él va a ir ahí obrando en su vida. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio va a trabajar en su vida. Si usted lo deja al Espíritu Santo trabajar. El Espíritu Santo es alguien bien hermoso y Él puede controlar toda su voluntad si usted se llena del Espíritu Santo. Ser llenos es estar completamente haciendo la voluntad de Dios. Él controla todo. ¿Por qué cree, hermano, que Pablo escribe a la iglesia de los Efesios, capítulo 5, verso 8, y les dice: no se embriaguen con vino, antes bien sean ¿qué? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando alguien se embriaga? Es dominado ¿por qué? Por el alcohol. Lo domina todo su ser, sus emociones, controla su pensamiento, controla su corazón, y hay problemas y hay líos porque está dominado por esa sustancia. Y dice Pablo: no hagan eso. Hay algo más bonito y hermoso: llénense del Espíritu Santo, porque Él va a controlar todo su ser para hacer la voluntad de Dios. Algo hermoso, algo bonito. Amén. Algo bonito. Va a estar lleno del Espíritu Santo su corazón, su mente, y usted va a querer hacer las cosas para agradar a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Es ahí cuando uno dice: ya no vivo yo, o sea, mi antiguo hombre, mi antigua manera de vivir, viciado en pecado, ya no vivo yo. Dice Pablo: Cristo vive en mí. Ahora está haciendo la voluntad de Cristo porque está lleno del Espíritu Santo. Ya no está haciendo las obras de pecado de allá afuera. Y cuando viene el Espíritu Santo en usted, hermano, no me vaya a malinterpretar y decir: ya es perfecto. Claro que no, porque vivimos un proceso de santificación progresiva. Y otra vez vuelvo a lo mismo: mientras usted deja trabajar el Espíritu Santo más en su vida, ese proceso de santificación va creciendo más, va obrando más en su vida, va ayudándote a vencer lo que antes no podías vencer. Te está llenando cada vez más y más de Él. ¿Qué es lo que usted refleja? Dígale al que está a un lado para que despierte, porque tengo la unción de Pablo, luego se duerme. Pablo predicó un día y se le durmió uno y se murió, se cayó por la ventana y se murió. Dígale al que está a un lado: ¿qué es lo que reflejas? ¿De qué te llenas? De lo que tengas en tu vida, hermano, de lo que usted va a reflejar. De lo que usted tenga en su vida, hermano, usted va a reflejar. Hay una enseñanza bien importante que luego mi esposa la ha dicho aquí: uno no puede dar lo que no recibió. Hermano, si usted recibió de la gracia de Dios, la salvación de Dios, el Espíritu del Santo de Dios, usted puede dar de eso, reflejándolo en su vida. ¿Qué es lo que refleja su vida, hermano? Te vas a dar a notar con el hermano, con la hermana, por cómo andas, cómo te conduces, tu manera de ser, tu conducta. Tú te vas a dar a conocer por cómo eres. Si te enojas rápido, si te molestas rápido, si eres el hermano rencoroso, la hermana rencorosa, te das a conocer. Pablo dice: somos cartas abiertas y somos leídos. Y siempre les doy ese ejemplo, hermano, de que a veces uno se enoja porque no me dieron raite. Siempre doy ese ejemplo. Y te olvidas de las 100 veces que sí te dieron raite, pero ese día no pudo. Y te enojas. Eso es lo que reflejas. Y la gente lo nota, y la gente lo ve. Y tal vez te molestes, y tal vez te llenas de rencores, en lugar de ser lleno del Espíritu Santo. Reflejas lo que te controla. Eres explosivo, eres explosiva y reflejas lo que te controla. En lugar de ser lleno del Espíritu Santo y reflejar que el que te controla es el Espíritu Santo. Cuando alguien murmura contra alguien, refleja eso en su vida. ¿Sabe por qué, hermano? La misma Escritura nos lo enseña. Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno,
Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay ahí en tu corazón es lo que vas a sacar, lo vas a expresar y la gente lo va a conocer y la gente va a entender, ay, qué hermano como es, este hermano como es, lo que hay en su corazón. Lo que estás reflejando, y estás reflejando de lo que estás lleno. Si hay odio, si hay resentimiento, si hay rencilla, estás reflejando eso que hay ahí en tu corazón y lo estás sacando afuera y la gente lo ve, la gente lo nota. Y qué feo es cuando dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia para ser como tal hermana si es bien así? Porque se dan cuenta la gente cómo es la tal hermana o el tal hermano. ¿Para qué voy a ir si mira cómo el tal hermano se le queda viendo? La gente se da cuenta. Lo que hay en el corazón, hermano, es lo que estás reflejando y la gente lo ve. ¿De qué se llena tu corazón? Porque de la abundancia del corazón. A veces en el corazón están llenos de envidia y eso es lo que va a salir. Va a salir. Si estás lleno del Espíritu Santo, van a salir palabras abundantes para edificación de la iglesia, para edificación de la hermana, del hermano. Eso es lo que va a hablar tu vida, porque estás lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús, hermano, fue lleno del Espíritu Santo porque iba a hacer un gran servicio para todos. El Señor Jesús, hermano, dijo, he venido a servir, no para que me sirvan. Y Él vino y sirvió. Y Él vino y se entregó. Él vino y amó con todo el corazón y nos ama con todo el corazón. Hay hermanos que sirven, que son líderes, y otros que lo van a hacer después y que van a servir y van a ser líderes, y otros que van a ir creciendo, desarrollando el liderazgo. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, todo lo vas a hacer con excelencia. Porque vas a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Vas a hacer las cosas con alegría. Vas a hacer las cosas con gozo. Vas a servir consciente de que sirves a un pueblo de Dios. Si estás lleno del Espíritu Santo, no vas a hacer las cosas a medias. Cuando alguien deja las cosas a medias, otro hermano tiene que venir a completar lo que tú dejaste a medias. Si no estás lleno del Espíritu Santo y quieres hacer algo para Dios, no vas a ser una persona de doble ánimo que vas a decir, sí, me voy a hacer esto y a la mera hora mejor no. Estás lleno del Espíritu Santo que vas y cumples lo que vas a hacer con gozo, con alegría, estás contento. Lleno del Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu Santo, vas a acomodar las sillas con gozo. Vas a servir con gozo, con alegría. Vas a estar diciendo, qué bonito servir a Dios porque estás consciente que Él es el mismo. Pero si estás lleno de otra cosa en tu corazón, vas a empezar a decir otra vez, siempre deja el vaso del bote de agua aquí, siempre vas a empezar. Siempre, todo el tiempo. En lugar de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ha conocido personas que se quejan de todo? Todo falta, todo va mal, que esto va mal, que aquello salió mal, que pasó aquello. Es el tipo de hermano Margarito. No tiene una vida de paz y está lleno de puras quejas su corazón, y eso es lo que saca y eso es lo que expresa. Puras quejas. ¿De qué se llena, hermano, usted? En lugar de ser llenos del Espíritu Santo. A lo que voy es que depende de lo que tú estás lleno, eso es lo que te va a controlar. Y eso es lo que vas a enseñar, eso es lo que va a ver la gente de ti. De eso que tú estás lleno. Vea la importancia de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Vea qué importante es. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, hermano, recuerda siempre la palabra. Puede ser el hermano Margarito, otra vez nos falta esto, ¿qué vamos a hacer? Y queja. Pero si al contrario estás lleno del Espíritu Santo, vas a recordar la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estás lleno del Espíritu Santo. Otra vez enfermo, siempre la misma hermana Dolores, siempre. Estás lleno del Espíritu Santo. Jehová es mi sanador, Él me va a sanar. Tu manera de actuar, tu manera de expresarte, lo que tú reflejas, distinto, diferente, hermano, diferente. El Señor Jesús llevó todos nuestros pecados
llagas somos sanos. Vas y oras e intercedes y crees en la palabra con fe, la persona es sana. Lleno del Espíritu Santo, tu vida llena del Espíritu Santo. Usted ya dejó atrás esas luchas, batallas de que no tenía paz. Usted está lleno del príncipe de paz. Jesús es príncipe de paz. Todo lo que usted vaya a reflejar en su casa lo va a notar el vecino gruñón de un lado. Lo debe de notar. Hermano, hermana, hay gente que piensa, hermano, que solo los que hablan en lengua están llenos del Espíritu Santo. Es parte, pero no. ¿Se da cuenta que es distinto? ¿Se da cuenta que es distinto? Y ya les decía la vez pasada que hay hermanas que hablan lengua, pues son re chismosas. Ya hablaba de eso en otro tema. Estar lleno del Espíritu Santo es parte del fruto. Yo les decía que es más importante que el fruto que el don. ¿Sí? Yo les decía eso y les enseñaba eso. Hay un proceso, hermano, donde el Espíritu Santo llega y trabaja, y Dios en su soberanía puede llegar a alguien nuevo y en ese instante bautizarlo y hablar en lenguas. Pero lleva un proceso de aprendizaje después, de conocimiento, de enseñanza, de santificación. ¿Se da cuenta? Y hay otros que al contrario van reflejando una vida llena del Espíritu Santo y se notan en su andar, en su conducta, en cómo andan, y no son bautizados. Y de repente resulta que ya tienen otro don, ya lo usan para sanar y para... A veces estamos bien confundidos, pensamos de que el que tiene lenguas es el bueno. A veces así la gente está. Yo les he dicho que es más importante el fruto en la vida. Y el primero de todos, ¿cuál es? Y Pablo dice en Corintios 3, ya les dije, está bien que anhelen todos los dones espirituales, están perfectos, sigan orando, pero hay un camino más excelente y es el amor. Parte del fruto. Parte del fruto. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es bien importante. Y hay un proceso donde la gente es bautizada y eso también es importante. Y empiezan a hablar en lenguas, dice Hechos capítulo 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Cuando los discípulos, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo, ahí, y empezaron a hablar en lenguas, no significa que no tuvieran ya el Espíritu Santo, entienda eso. No significa que no tuvieran ya el Espíritu Santo. Y quiero que noten usted esto en Juan capítulo 14. El Señor Jesús les habla de la promesa del Espíritu Santo. Les está hablando que iba a llegar en Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, dice, en vosotros, y estará con vosotros. El Espíritu Santo mora con vosotros y va a estar con ustedes. Ese estar con ustedes sería ese momento de convicción. De Hechos 2 que leímos ahorita, donde el Espíritu Santo vendría con tan tremenda convicción, hermano, que iba a provocar un cambio en ellos tremendo. Pero el Espíritu Santo ya estaba en ellos, pero ellos también pasaron por un proceso grande. Si ya estaba en ellos, hermano, el Espíritu Santo, cuando vinieron por Jesús para llevárselo preso, todos corrieron y salieron huyendo, y Pedro negó a Jesús. Pero llegó el momento en que el Espíritu Santo vino a ellos tan tremendamente con una convicción. Está en vosotros, les dice el Señor Jesús. Pero aún no en ese nivel de ese bautismo del Espíritu Santo, en el que iban a hablar en otras lenguas. Y no le quiero revolver, hermano. El Señor Jesús le dijo: no salgan todavía hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Quiero que usted note, es que los discípulos tenían el Espíritu Santo. Jesús un día les pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro le dice: algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres el profeta, algunos dicen que eres Juan Bautista. Juan Bautista ya lo habían decapitado, ya muerto ya. Y Jesús le dice: pero ¿ustedes quién creen que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo que estaba en él. ¿Sí? El Espíritu Santo estaba en los discípulos, hermano. Pero también necesitaban todo ese proceso. Porque cuando vinieron por Jesús corrieron, Pedro lo negó, Pedro maldijo, Pero llegó un momento en Hechos capítulo 2,
Cuando llega el Espíritu Santo con ese poder tan hermoso que los envuelve y empiezan a hablar en lenguas, que Pedro ya no corre, los discípulos ya no corren, salen y predican, y dice Pedro: a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ya estaba predicando con poder Pedro. Se convirtieron 3,000 personas. Ya no corrió, ya no salió huyendo, fue investido por ese poder del Espíritu Santo que da. Hay creyentes que apenas van marchando, aceptaron a Jesús, el Espíritu Santo está en ustedes, pero hay un proceso que deben pasar. Hay un proceso de crecimiento también, de aprendizaje, que también van a ir pasando y van a ir llenándose sus vidas cada vez más y más, hermano. Y ya no va a vivir usted, ya Cristo vive en usted y es controlado por el Espíritu Santo, y lo que hace, lo hace para cumplir la voluntad del Padre. Y usted ya va a ser distinto y diferente. Todos los discípulos pasaron por procesos, también luchas, pruebas, batallas, esperaron hasta esa promesa que el Señor Jesús les hizo de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia empezó a crecer mucho por todos lados. Y fíjese, hermano, que pues, yo crecí en la iglesia y miraba cómo eran bautizados otras personas, otras, y yo nunca era bautizado, yo no hablaba en lenguas. Pero cuando me pongo a analizar esto, me doy cuenta del crecimiento que yo iba a tener. Cómo iba yo aprendiendo muchas cosas, iba adquiriendo madurez en mí muchas cosas. Cómo se iba manifestando el fruto. Cómo se iba manifestando cierto don de palabra, pero no hablaba lenguas. Sino que el Espíritu Santo estaba en uno. Pero también es un proceso. Yo estuve orando por lenguas hasta que Dios lo hizo por su misericordia. Por su misericordia. Pero no significaba que no tuviera el Espíritu Santo. Usted puede llenarse del Espíritu Santo y andar reflejando eso en su vida. Siempre, hermano. Amén. ¿De qué estás llenando tu vida? Otra vez dígale de un lado antes que se duerma y antes que abostece. ¿De qué estás llenando tu vida? ¿Qué te controla? ¿Estás pidiendo el bautismo del Espíritu Santo? Está bien que lo estés pidiendo, pero tal vez necesites estarte llenando constantemente de Él, llenándote del Espíritu Santo. Aún hay cosas que debes cambiar, aún hay cosas que debes dejar, aún hay crecimiento que debes obtener, cierta madurez. Te estás llenando más y más de Dios y dejando lo antiguo a un lado. Usted va a reflejar lo que le controla, y ser lleno del Espíritu Santo también usted lo debe reflejar, reflejando a Cristo en su vida, reflejando a Cristo en su vida, hermano. Y ayer cuando escribía esto, hermano, entendí algo que en el capítulo 4 del libro de Santiago habla sobre la amistad con el mundo. Si alguno tiene amistad con el mundo, es enemigo. ¿Sí? Y entonces, si Santiago escribe eso a una iglesia, es porque esa iglesia estaba teniendo ciertos hermanos amistades con las cosas de allá afuera. Si no, ¿para qué lo escribiría o cuál es el objetivo de escribirlo? ¿Sí o no? Santiago lo escribe y le dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y se estaban metiendo en las iglesias ciertas cosas, se estaban adaptando ciertas cosas. Hay iglesias que se han llenado del mundo, hermano, en lugar de ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, en iglesias que se han llenado del mundo, de los deleites del mundo. Y Santiago habla sobre la amistad con el mundo y habla de luchas, contiendas, de deleites, etc. Codicias, envidias. Vean de lo que se estaba llenando los hermanos, algunos hermanos. En el capítulo 5, Santiago 4, verso 5, les dice: ¿acaso ignoran? Les dice: ¿acaso ignoran que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en vosotros les anhela? Le está diciendo a la iglesia que esa persona, el Espíritu Santo, les está anhelando, pero la gente decidió llenarse de iras, contiendas, envidias, de otras cosas. Y les llama la atención: están ignorando que el Espíritu Santo te anhela, te quiere abrazar, te quiere amar, y te estás olvidando de Él.
Y les llama la atención, hermano. El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Os anhela celosamente. Creyentes que se llenan del mundo en lugar de llenarse del Espíritu Santo. Que son dominados por las cosas del mundo en lugar de ser dominados por el Espíritu Santo. El llamado de hoy es: ¿de qué te estás llenando? ¿De qué es lo que estás llenando tu vida? Porque eso es lo que vas a sacar y vas a reflejar a los demás. O pusieron los muchachos que pasen y vamos a orar en este instante.